Hola amigos de Tato Mateando, bienvenidos nuevamente a este video en el que voy a tratar de compartirles y reflejarles un poco la seriedad y la magnitud de la bajante del río Paraná en toda su cuenca. Niveles históricos que según conocedores no se dan desde el año 1944 y que en ese año la bajante no duró tanto tiempo como ahora, que probablemente llegue a los 2 años si esto llega a cambiar. Vamos a compartir una tablita con el movimiento de los niveles del río, en la que vamos a poder apreciar que de aquí al norte, donde nosotros miramos las variaciones del nivel del río, se encuentran la mayoría de los puertos en bajantes o estacionarios, muy poquitos con suba de su nivel, y lo que crece son apenas 2-3 centímetros, lo que no modifica en absoluto la situación. En este otro cuadrito, también suministrado por Prefectura Nacional, podemos ver que hubo un pico de unos 4 metros en el mes de febrero de este año 2021, y también hubo momentos sin registro, o sea que el nivel del agua ni siquiera daba para medir la profundidad. En esta zona estamos viendo toda la parte norte del puerto Reconquista. Lo que se ve es espejo de agua, normalmente es una laguna grandísima, muy grande, y este hilo de agua que vemos acá es perfectamente navegable en condiciones normales. Hoy por hoy tiene escasos centímetros de profundidad y la tendencia es a seguir bajando. Más adelante vamos a poder apreciar el fondo en otras imágenes. Al fondo podemos ver el riacho Correntoso, que pasa por el puerto Reconquista, y toda esta vegetación seca o marrón es lo que habitualmente son lagunas de grandes extensiones, que como podemos apreciar están completamente secas o con un espejo ínfimo en la parte más profunda, en lo que habitualmente es la parte más profunda. Hoy por hoy tiene solamente centímetros de profundidad. Nada. Es un problema para toda la biodiversidad de la zona, teniendo en cuenta las bajas temperaturas de esta temporada. Habitualmente los peces lo que hacen es refugiarse de las bajas temperaturas en las profundidades, pero van quedando cada vez menos lugares profundos. Entonces también como consecuencia de esta bajante vamos a tener una mortandad importante de peces como consecuencia de las bajas temperaturas. Ahí podemos apreciar el río, también el puerto Reconquista. Aprovechamos este video para pedirle a toda la comunidad de Reconquista y de toda la zona que depende del río que se use con mesura el agua potable, que tengamos responsabilidad a la hora de usar el agua y no desperdiciar, hoy más que nunca. En realidad tendría que ser siempre así, pero hoy más que nunca, dadas las condiciones actuales del río. Acá en esta imagen podemos ver el puerto Reconquista y las embarcaciones que normalmente están amarradas en los canales interiores, hoy por hoy no podrían salir por no tener profundidad. Entonces sus propietarios optaron por amarrarlas en el Club Caza y Pesca. Ahí vemos el puente que comunica dicho club con el puerto Reconquista. También podemos apreciar las tomas de agua, la nueva y la antigua, la anterior. En este riacho, a la altura de las areneras, podemos ver perfectamente el fondo, el lecho del río, lo que nos indica que hay una profundidad de 5-7 centímetros. Imposible la navegación por las condiciones. Aquí vemos la zona de largaderos, los largaderos conocidos,
no tienen agua ni en las rampas donde se bajan las embarcaciones al río, ni siquiera en el canal. Acá en esta imagen también podemos ver lo que va a ser la costanera del Puerto Reconquista, que está en construcción y va desde la ruta, una vez pasado el puente hacia el sur, ha pasado el tercer puente que cruza sobre el arroyo San Javier, hace un recorrido siguiendo este hilo de agua hasta la zona de frente al Club Caza y Pesca. Ese es el proyecto. En esta imagen es un poco más gráfica en cuanto a la poca profundidad del arroyo San Javier que recién mencionábamos, que está cruzado por el último puente camino al Puerto Reconquista. Bueno, sobran las palabras, se puede apreciar la profundidad del arroyo y sus afluentes. Prácticamente nada de agua. En otras imágenes vamos a ver a chicos jugando y vamos a poder apreciar mejor la poca profundidad. Aprovecho para recordarte que te suscribas al canal, así recibís todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos a ir subiendo. Muy pronto se viene otro con más imágenes de la zona y del fenómeno actual que se está viviendo. Acá también se puede apreciar esta zona es perfectamente navegable en condiciones normales y ahora podemos apreciar que su caudal se lo da para cruzarlo caminando tranquilamente. El agua es nada. Como te venía diciendo, aprovecha para suscribirte al canal, así recibís las notificaciones sobre los nuevos videos que se van presentando. Dale pulgar arriba o abajo de acuerdo a lo que te haya parecido el video, y a la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, también compartilo en tus redes, con tus amigos, y disfrutalo y lo pueden comentar. Abajo podés dejar los comentarios que quieras, y abajo en los detalles del video también te voy a dejar links, por ejemplo con el canal del amigo Carlitos, que el año pasado hicimos un video justamente sobre la bajante, pero ya mucho tiempo atrás, creyendo que era una situación temporal, pero bueno, a las pruebas y a las imágenes me remito para ver que la situación duró mucho más tiempo del que se calculaba. En realidad los pronósticos no acertaron ninguno en cuanto a cuánto tiempo iba a durar esta bajante. Realmente lleva mucho tiempo y no hay perspectivas de que esto cambie muy pronto. Al fondo de estas imágenes ahora podemos ver el río Paraná. A lo lejos podemos ver el río Paraná. El paisaje y los colores que rodean al Puerto Reconquista son completamente inusuales. Suele ser todo más verde, ahora tiene un aspecto marrón o quemado. Ya vamos a presentar en estas próximas semanas un video del año 2018 con el río con profundidades normales, en la que se va a poder apreciar la diferencia en los colores de vegetación y en los colores del agua. Las salidas de las lagunas al río se las va a poder ver con claridad. Muy pronto va a estar al aire ese capítulo, ese video, y esperamos que pronto se revierta también esta situación y podamos vivir algo similar a eso, que son las condiciones óptimas para todo, para la vida silvestre, para la navegación, para los deportes acuáticos y para todas las actividades relacionadas con el río, el disfrute de nuestra naturaleza y nuestro entorno tan lindo que tenemos que rodea la ciudad de Reconquista. En los detalles van a encontrar links con, por ejemplo, el canal del amigo Carlitos del Soto de la revista Agua y Sol, en el que está publicado el video anterior que hicimos ya prácticamente hace un año en la zona de Correntosito y
y esa zona al sur del Puerto Reconquista. Y en el canal Agua y Sol van a encontrar muchos videos relacionados con la vida al aire libre, el disfrute de nuestros paisajes y nuestro río. También les voy a dejar el contacto del Club Caza y Pesca del amigo Vicente Cuevas, y también los invito a pasar por su restaurante, que no defrauda, un chef de primera con platos regionales y variedad, una variedad increíble de platos, y uno mejor que el otro. En los detalles del video van a encontrar toda la info, todo lo que puede ir dando de información. También voy a dejar un link en el que pueden seguir la altura de los ríos, no solo de Puerto Reconquista, sino de toda la cuenca del río Paraná. Acá seguimos recorriendo lo que en condiciones normales podemos navegar con cualquier embarcación, pasearlo y recorrerlo, que es un lugar que aparte recomiendo también disfrutarlo cuando se normalicen las condiciones, por la biodiversidad que tienen. En esa foto particularmente, lo que estamos viendo, se dice que es todo zona esta donde había asentamientos aborígenes, zona donde se han encontrado piezas arqueológicas que un poco cuentan la historia remota de toda esta geografía. Ahí vemos de fondo el puente. Ahora lo vamos a ver en video y vamos a apreciar de una forma más gráfica la poca cantidad de agua que hay actualmente. Cabe recordar que estas tomas fueron hechas promediando el 20 de julio de 2021. Las otras imágenes que les comenté, que van a salir en un capítulo posterior, son del año 2018, con condiciones del río normales, si se quiere, y van a poder apreciar la diferencia. Más que nada se nota todo en los colores, se nota como más vida cuando el agua está en sus alturas normales. Acá podemos ver, esta imagen realmente es imponente, nos muestra la falta de agua. Toda esta zona que estamos apreciando, verde o marrón, es zona que habitualmente está cubierta de agua por lagunas, esteros, bañados, y actualmente, bueno, lo ganó la vegetación al no haber agua. Se ve un poco de ganado también pastando en lo que sería la laguna. Ahí podemos ver a los chicos jugando, y ahora cuando crucen vamos a poder apreciar la poca profundidad, que a simple vista se puede ver el lecho del arroyo. Cesaron las actividades que sacaban arena en esta zona para la construcción del camino, supongo que por la falta de agua. Ahí podemos apreciar a los chicos como el agua no les llega ni a los tobillos. Te recuerdo y te invito a suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, para recibir novedades. Dale pulgar arriba, dale clic a la campanita para las notificaciones, comentar qué te parece este video, qué te gustaría ver de la zona. Estamos recopilando información para ir tomando imágenes en distintos lugares que se puedan apreciar este fenómeno actual, poco común. Y también te invito a visitar los links que te dejo, que son amigos, y todos tienen algo que ver con la naturaleza, el cuidado, el disfrute. Podés también ver mis otros videos en el canal que hablan de todo un poco. Esa es la idea, que sea variado y surtido el canal. Bueno amigos, con estas imágenes
me voy despidiendo de todos ustedes y agradeciéndoles enormemente que hayan mirado mi video, y los invito a ver los videos anteriores y los próximos, que se vienen videos muy interesantes. Con el paso del tiempo queremos ir mejorando. Esto es completamente amateur, así que sepan disculpar los errores, que son muchos, pero involuntarios. Ya con el tiempo vamos a ir afinando la puntería. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, también compartirlo en tus redes, dale difusión. Y te espero en el próximo video, va a ser muy pronto. Estos próximos días ya estamos terminando de editar uno nuevo para que lo disfrutes con tus amigos. Gracias, hasta el próximo video.